Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo análisis. Hoy tenemos sobre la mesa un texto que la verdad me voló la cabeza un poco. ¿Cuál traemos hoy? Se titula Alfabetización Existencial 16. Pero bueno, el título es lo de menos. Es el subtítulo el que te detiene en seco. A ver, el fin del esfuerzo psicológico. Vivir sin corregirse. Uf, qué frase. Es que choca de entrada, ¿no? Porque toda nuestra cultura, toda la idea de superación personal, se basa precisamente en lo contrario. Totalmente. En corregirnos, claro. En ser una mejor versión de nosotros mismos. Y este texto llega y nos dice, ¿y si ese mismo esfuerzo por mejorar fuera la raíz del problema? Exactamente. Es una idea súper provocadora. Plantea que este impulso, que es casi universal, por arreglarnos, por pulir nuestro carácter, por controlar las emociones, nos mete en una carrera agotadora que no tiene fin. Es como si viéramos nuestro yo como un proyecto de construcción, que siempre tiene fallas, ¿no? Que nunca está terminado del todo. Justo eso. Y la misión que nos proponemos hoy es, pues, desmenuzar esa idea, ver si de verdad el origen de nuestro conflicto interno es, paradójicamente, el intento de solucionarlo. O sea, se trata de cuestionar la premisa más básica de todas, una que casi nunca miramos. ¿Cuál sería? La idea de que hay algo fundamentalmente defectuoso en nosotros que necesita ser reparado. El texto sugiere que esta creencia, que se nos instala desde que somos niños, es el motor silencioso que pone en marcha toda una vida de fricción, de insatisfacción. Es una invitación a detener la maquinaria un momento y preguntarnos si realmente está rota. Exacto. Vale, vamos a entrarle. El texto sitúa el origen de todo esto en la infancia, con esos mensajes que todos hemos oído. Tienes que mejorar. Claro, controla ese mal genio, no seas tan sensible. Y sin darnos cuenta, eso instala como un sistema operativo invisible en la mente. La idea de que como somos no es suficiente. Exacto. Que hay que transformarse, y la vida entera se convierte en esa tarea. Y es una tarea que asumimos sin chistar. Se vuelve el telón de fondo de nuestra vida. Pero lo interesante es la pregunta que plantea el texto, que es tan obvia que asusta. ¿Cuál? ¿Qué es exactamente eso que necesita ser mejorado? ¿Quién es ese yo defectuoso? Claro. Cuando uno intenta señalarlo, tocarlo, se da cuenta de que es como intentar agarrar humo. La solidez de ese yo problemático empieza a desvanecerse en cuanto lo miras de frente. Claro, porque no es como arreglar un coche. No hay una pieza rota que puedas identificar y cambiar. No. Y aquí es donde la cosa se pone rara. El texto habla de la paradoja central. La mente intentando corregirse a sí misma. El problema queriendo ser su propia solución. Fíjate que la imagen que usa es potentísima. Dice que es como el miedo queriendo curar el miedo. ¡Wow! O la confusión intentando diseñar un plan claro. O el pensamiento obsesivo queriendo controlar al pensamiento obsesivo. Es absurdo. Sí, es que visto así, la analogía que remata la idea es genial. Es como intentar levantarse del suelo tirando de los propios cordones de los zapatos. Esa imagen es increíblemente poderosa. Me hace pensar en todas las veces que he estado ansioso y me he dicho a mí mismo, cálmate, tienes que calmarte. Y claro, ¿el resultado? Que me pongo 10 veces más ansioso. Es exactamente eso, jalar de mis propios cordones. Termino en el suelo, pero más frustrado. Totalmente. Y el texto explica por qué no vemos esta imposibilidad, porque la mente es muy astuta. ¿Qué hace? Para que el juego funcione, se divide en dos. Crea la ilusión de que hay un yo superior, el sabio, el gerente, el que corrige, y un yo inferior. El impulsivo, el defectuoso, el que necesita ser arreglado. Justo. Y nos identificamos con el primero para poder luchar contra el segundo. O sea, montamos un teatro dentro de nuestra propia cabeza, con un héroe y un villano. ¿Sí? Y no nos damos cuenta de que ambos personajes están siendo interpretados por el mismo actor. Exacto. El autor lo llama división disfrazada de crecimiento. Creemos que estamos avanzando, que estamos en un proceso de mejora, pero en realidad solo estamos profundizando una grieta interna. El corrector y el corregido son la misma energía, el mismo yo que se ha partido en dos para darse un propósito, un proyecto de vida, arreglarse. Y ese proyecto es en sí mismo la fuente del conflicto. A ver, espera, porque aquí es donde mi cerebro empieza a hacer cortocircuito. A ver. Si aceptamos que el esfuerzo no libera, sino que profundiza la división, entonces,
Cada intento por meditar para estar más calmado, o quincha, o de ir a terapia para ser menos neurótico, Mm, en realidad refuerza la idea de que hay un yo neurótico que necesita ser arreglado. Suena completamente al revés de lo que siempre hemos creído. Es que es completamente al revés. El segundo punto del texto es demoledor. El esfuerzo no libera, refuerza. Uf. Cada vez que nos esforzamos por controlarnos, estamos validando la premisa de que hay algo en nosotros que está mal y necesita ser controlado. Alimentamos esa narrativa. Constante. De yo estoy mal como soy, debo ser diferente. Y el yo se convierte en el protagonista absoluto de esta historia de cambio. Pero a ver, toda la cultura del deporte, del arte, de la ciencia, se basa en el esfuerzo, la disciplina, la superación. ¿Este texto está diciendo que Michael Jordan o Marie Curie estaban equivocados? Claro, es la objeción obvia. ¿Que su esfuerzo por ser mejores era parte del problema? Eso me cuesta mucho aceptarlo. Pero es que esa es la objeción clave, y el texto la anticipa con una distinción que es absolutamente crucial. ¿Cuál? Una cosa es la acción externa y otra muy distinta, la intervención interna. Ok. Aprender a tocar el piano, entrenar para un maratón, estudiar física cuántica, todo eso requiere esfuerzo y disciplina en el mundo exterior. Es aprender una habilidad, corregir un error factual. Eso es natural, es parte de la vida. Ok, hasta ahí te sigo. Esfuerzo para hacer cosas en el mundo. Entendido. Pero la intervención interna es otra cosa. Es cuando intentamos aplicar esa misma lógica de ingeniería a nuestro mundo psicológico. Ah, es cuando nos decimos, debo sentirme más seguro, tengo que eliminar mi enojo, voy a forzar la aceptación de esta situación. Claro. El texto llama a esto una deformación. Intentamos tratar nuestras emociones y pensamientos como si fueran piezas de una máquina que podemos ajustar a voluntad. Y al hacerlo, no logramos la armonía. Creamos una guerra civil, un tirano interno y un súbdito que siempre está fallando. Exactamente. Entiendo la distinción. Una cosa es practicar escalas en el piano y otra es ordenarme a mí mismo, siente la música ahora. Lo segundo es una receta para el desastre. Totalmente. Y de ahí viene esa frase tan potente del texto. Donde hay esfuerzo, hay fricción. Donde hay fricción, hay yo. El esfuerzo psicológico sería como el acto de frotar dos palos para mantener vivo el fuego del yo problemático. Precisamente. Sin esa fricción, sin ese forcejeo interno, la sensación de un yo sólido y separado, que tiene que gestionar la vida, pues se debilitaría enormemente. Bien. Si aceptamos esta premisa tan radical, la pregunta que me explota en la cabeza es, ¿y entonces qué? Claro. Si dejamos de intentar corregirnos internamente, ¿qué pasa? Mi primer instinto, y supongo que el de muchos, es el pánico. Pienso en el caos, en la anarquía interna. El miedo al descontrol. Sí, si dejo de controlar mis impulsos, me convierto en un monstruo. ¿No reinaría el caos? Es el miedo más grande, sin duda. Pero la respuesta del texto es, de nuevo, completamente contraintuitiva. A ver. Afirma que lo que sucede es exactamente lo contrario. No aparece el caos, ni el descontrol, ni la irresponsabilidad. Aparece algo que llama un orden espontáneo. ¡Wow! ¿Orden espontáneo? ¿Esa idea choca de frente con todo lo que me han enseñado sobre el autocontrol? Totalmente. Entonces, la ansiedad que siento antes de una presentación importante no es algo que deba controlar y aplastar, sino algo a lo que deba dejar en paz. Exacto. La propuesta es que sin esa intervención constante, sin ese gerente interno que lo microgestiona todo, el pensamiento innecesario pierde energía y se aquieta por sí solo. ¿Y las emociones? Cumplen su ciclo natural. Surgen, se sienten intensamente y se disuelven, en lugar de ser reprimidas o analizadas hasta el infinito. La percepción de la realidad, dice el texto, se vuelve más fina, más directa, o sea que la claridad mental no nace del control. Nace de la ausencia de interferencia. El desorden que tanto tememos no es nuestro estado natural, sino el resultado de nuestros torpes intentos de ordenarlo a la fuerza. Es una buena forma de verlo. Es como si el agua de un estanque estuviera turbia porque no paramos de meter un palo para intentar que el lodo se asiente. Y entre más mueves el palo, Más turbia se pone. Si sacamos el palo, el lodo se asienta solo. eso es la idea. Nuestra intervención es la que crea el conflicto que luego intentamos solucionar con más intervención. Es un círculo vicioso perfecto.
Y el orden espontáneo sería el funcionamiento natural de la psique cuando la dejamos tranquila. Justo. Pero es fácil confundir esto con pasividad o indiferencia, con un bueno, pues que la vida me lleve. Y el texto insiste en que no se trata de eso. No, para nada. Este es otro punto fundamental. No intervenir psicológicamente no significa ser pasivo o dejarse llevar por cualquier impulso. Entonces, es algo mucho más sutil y activo. Se trata de no añadir resistencia interna a la vida. No añadir resistencia. Es no luchar contra lo que está sucediendo dentro de uno. No añadir una segunda capa de juicio o de corrección a la experiencia del momento. Y la consecuencia de eso, según el texto, es que la acción que surge de esa no resistencia es mucho más inteligente. Claro, una mente que no está ocupada en la guerra civil de gestionarse a sí misma tiene todos sus recursos disponibles para responder a la situación real que tiene delante. Y aquí viene otra de esas frases brillantes del texto. ¿Cuál? La mente libre de esfuerzo responde. La mente cargada de esfuerzo reacciona. Esa distinción entre responder y reaccionar es el corazón del asunto. Una reacción es automática, es el pasado actuando a través de nosotros, es condicionada. Impulsada por el miedo. Casi siempre. O por la necesidad de defender una imagen. Una respuesta, en cambio, surge de una percepción fresca y clara del momento presente. Y el esfuerzo psicológico nos mantiene atrapados en el modo de reacción perpetua. Exacto. La ausencia de ese esfuerzo es lo que permite que surja una respuesta genuina, creativa y mucho más efectiva. Ok, el viaje es fascinante. Dejamos de vernos como un problema, entendemos la paradoja de intentar arreglarnos, vemos que el esfuerzo solo refuerza el problema. Y descubrimos que la alternativa no es el caos, sino un orden espontáneo. ¿Sí? ¿A dónde nos lleva todo esto? Si abandonamos el proyecto de mejorarnos, ¿qué queda al final del camino? Y la respuesta es quizá la más liberadora de todas. Dime. Lo que queda no es un yo 2.0, una versión mejorada y reluciente de nosotros mismos. No ganamos el juego. Entonces, Lo que sucede, dice el texto, es que simplemente hay menos yo. menos yo, no un mejor yo, eso es. Radical. Significa menos fricción, menos ruido interno, menos peso. El alivio no viene de alcanzar una meta, de finalmente arreglarse. Viene de algo mucho más simple. De soltar. De soltar algo que era innecesario desde el principio. ¡Wow! Es la analogía de la maleta. Es como si lleváramos toda la vida cargando una maleta pesadísima, llena de piedras, convencidos de que es nuestra obligación. Y hemos ido al gimnasio para cargarla mejor. Claro, y de repente llega este texto y nos dice, ¿has probado a soltar la maleta? El alivio no está en hacerse más fuerte, sino en el simple acto de dejarla en el suelo. Exactamente. Esa es la sensación. Y cuando hay menos yo, las decisiones se vuelven más simples porque no están constantemente filtradas por la pregunta ¿qué es lo mejor para mí? O ¿cómo me hará ver esto? El tiempo psicológico, la rumia sobre el pasado y la ansiedad por el futuro. Pierde su poder. Y surge la posibilidad de simplemente estar presente y vivir la vida que está sucediendo en lugar de la vida que estamos intentando construir o controlar en la cabeza. Entonces, el fin del esfuerzo psicológico no es algo que yo pueda lograr. No, Entonces, no es una nueva meta para mi yo mejorado, porque eso sería volver a caer en la misma trampa. ¿Cómo ocurre entonces? ocurre, dice el texto, no por un acto de voluntad, sino por un acto de comprensión. ¿Comprensión de qué? Ocurre cuando se ve, de manera profunda y directa, que el yo que intenta corregir y el yo que es corregido son la misma cosa. La misma energía, la misma confusión. Ah, Cuando se ve esa verdad, no como un concepto intelectual, sino como una percepción directa, el impulso de arreglarse se disuelve por sí solo. Simplemente deja de tener sentido. Es como darte cuenta de que el mapa que estabas usando para salir del bosque es, en realidad, un dibujo del propio bosque. buenísima analogía. En el instante en que te das cuenta, dejas de seguirlo, no porque te esfuerces en no seguirlo, sino por simple inteligencia. Esa es la clave. Es un colapso de la ilusión, no un logro del yo. Y esto nos lleva a la frase final del texto que lo resume todo de una forma poética y brutal. Sí, es muy potente. No se transforma lo que eres, se desvanece lo que nunca fuiste.
Exacto. Ese yo problemático, ese proyecto de construcción, no era una realidad fundamental, era una construcción mental mantenida viva por nuestro propio esfuerzo. Y cuando el esfuerzo cesa, se desvanece. Y lo que queda, dice, es una vida con claridad sin dueño y paz sin práctica. La paz no es algo que yo consigo, es lo que está ahí cuando yo dejo de estorbar. Lo cual nos deja con una pregunta final, ¿no? Una reflexión para llevarse. Sí, el texto no ofrece un método, porque eso sería una contradicción, pero sí nos deja una invitación implícita. ¿Qué es? Si la libertad es la ausencia de este esfuerzo interno, la invitación es esta. ¿Qué pasaría si, solo por curiosidad, observamos nuestros propios impulsos de corregirnos durante el día? ¿Te refieres a ese momento exacto en que una voz interna dice, no deberías sentir eso, o deberías ser más productivo, o tienes que ser más simpático? Exacto. Pero la invitación no es a detener esa voz, ni a juzgarla, ni a analizarla, porque todo eso sería más esfuerzo. La invitación es simplemente a notarla. Solo verla. A ver ese mecanismo en acción como si fuéramos científicos observando un fenómeno curioso. Ver cómo surge, qué dice, qué tensión genera en el cuerpo, sin añadir un segundo movimiento, de corrección sobre la corrección. Simplemente observar ese impulso de arreglarse. Quizás en esa simple observación, sin agenda, el impulso empieza a perder su poder por sí solo.